lunes. 5 p.m. Duelo por una mujer. Esta es mi parte favorita, dijo José sonriendo. Había pasado un poco más de una hora desde que José dejó a Estefanía en el piso y se fue a sacar dinero. El sol estaba casi en lo más alto de su apogeo, haciendo que molestase al hombre un poco en el rostro. Este se lo tapó con una mano, formando una visera. Consultó su reloj, eran las 5 en punto de la tarde. Estaba dándose una vuelta tras haber ido al banco. Comió solo un Burger King que había cerca de la banca del que había retirado 500 euros de su cuenta. Pensó en que si le daba esa cantidad, él tendría que sacar algo a cambio, un 25% por ejemplo, se dijo a sí mismo mientras contaba los billetes. Los metió de nuevo en la cartera. Sin prisa, caminó por los alrededores del barrio madrileño de García Noblejas. Disfrutó del tiempo que hacía. La poca brisa que había le daba en la cara. Hacía tiempo que no disfrutaba de los paseos y el poder hacerlo ahora, le gustaba. Pensó en la hora que había quedado con Daniel mañana. No sabía si era a las 10 o las 11 de la mañana. El trabajo que tenían que hacer en ese edificio en Moncloa ya estaba planificado desde hacía tiempo. Lo único que necesitaba el contratista eran hombres bien armados para llevarlo a cabo. Sus lacayos eran pocos y por eso contrató a Daniel y a su equipo, en el que él estaba incluido para hacerlo. José, al igual que el resto del grupo, se había entrenado para saber usar armas de fuego. Él lo aprendió tras haber salido por primera vez de prisión, poco tiempo después de haber muerto sus padres. Un cliente le contrató para que le arreglase la valla y a cambio le enseñó a usar distintas armas que poseía. Le entrenó como un auténtico soldado. Aprendió a fabricar explosivos y a desarmarlos. Su mente divagaba mientras paseaba. Pasó por al lado de una casa de apuestas y se detuvo. Su ropa estaba adherida de lo sudada que estaba. Al lado de ese local, había un pequeño videoclub que llevaba años allí. Se fijó en el cartel de neón apagado donde ponía la mejor filmografía de los años 1980 y 90. Aunque estuvieran en la primera década del 2000, la tienda, que se construyó a finales de 1980, principio de los 90, tenía su encanto. Todavía seguía atrayendo a la gente por los precios bajos que tenían sus productos. Hacía tiempo que no entraba dentro. Desde que alquiló aquella película de amor con Sonia. Quiso echar un vistazo, a ver si había cambiado algo. José era un cinéfilo. Lo aprendió de sus padres. Abrió una puerta de cristal. Entró en su interior y se asombró un poco. Para él, el pisar el suelo enmoquetado que tenía el recinto, hacía que volviese atrás. Fue Sonia quien le introdujo en aquel sitio para alquilar alguna que otra película. La mayoría eran del género comedia romántica. Él no le gustaba mucho ese tema, pero lo soportaba a cambio de que la joven se tragara alguna que otra bélica o de acción como Jungla de Cristal o Arma Letal. Eran sus dos películas favoritas. Estando en el videoclub, se percató de que no había cambiado mucho. Los ventiladores que había en el techo, refrigeraban un poco el aire de la estancia, bajando la temperatura del calor asfixiante que entraba de afuera. El aire acondicionado estaba estropeado desde hacía tiempo. Alguna que otra estantería más con nuevas películas en DVD expuesta en el local. Cada estantería tenía puesta un pequeño papel donde se indicaba el género de los filmes. Los VHS eran escasos. Carteles por todo el local, anunciando nuevas películas que ya estaban disponibles en el videoclub. Al lado del mostrador, había una pequeña máquina de refrigerios que estaba llena de bebidas. En la segunda planta, aparte de haber películas, el dueño quiso incluir un poco de tecnología informática, vendiendo y alquilando videojuegos. José fue caminando por el local, mirando cada estantería, a ver si veía algo interesante para llevarse. No había nada que le convenciera. Subió a la segunda planta. Echó un vistazo a los videojuegos, cogiendo alguna que otra carcasa para ver de lo que iban. Sonrió al ver dos juegos de la saga Command & Conquer expuestos. Le recordó a su infancia, cuando regresaba a casa y jugaba horas y horas al PC que tenía en su habitación. Bajó de nuevo a la planta principal y fue a la máquina de refrescos. Metió monedas y se compró una botella de medio litro de agua. Luego echó otro vistazo para ver qué podía encontrar.
Cogió 2 películas de Bruce Lee que estaban rebajadas de precio. Le encantaba el cine oriental, especialmente si salía el gran maestro de las artes marciales. Había una pequeña cola delante de él para pagar. Tuvo que esperar. Miró a un lado, percatándose de que estaba Sonia con un tipo más alto de estatura que ella a su lado. La joven rondaría los 30 años. Pelo rizado largo y negro. Sus ojos grandes eran de color avellana. Esbelta y facciones grandes. Era atractiva para todos los hombres. Era guapa y presumía de ello. El hombre blanco que tenía al lado era espigado. Fornido y de aspecto bonachón. Iba arreglado con una camisa a rayas y unos pantalones negros. Cabello rubio. Tenía puestas unas gafas grandes de cristal de pasta gruesa que le hacía parecer un tipo inteligente. Llevaba un maletín negro, bien cuidado, en una mano. Sonia y José se miraron durante unos segundos. Él tembló. Ella se puso de puntillas para decirle algo a su novio al oído. Ahora la pareja le estaba observando fijamente como si no hubiese nadie más en el videoclub. José sintió miedo mientras le recorría un escalofrío por todo el cuerpo. Entre ellos había una cierta distancia. Sonia fue la que comenzó a hablar, mostrando su lado más frívolo. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Ya te hacía en prisión por la paliza que le metiste a esos chicos en la calle, sonrió ella maliciosamente. José sabía que se dirigía a él. Se acercó a la pareja. Pues no. Acabó de salir de la cárcel por pegar a esos chicos como tú les llamas, pero dichos jóvenes quisieron robarme. ¿Y qué? ¿Te sigues tirando a esa guarra?, preguntó ella soezmente, refiriéndose a Estefanía. ¿Y tú te sigues tirando a capullos fornidos que te arreglan la casa?, respondió José con sarcasmo mirando al hombre que iba con ella y luego a la joven. ¿O los has cambiado por tipejos que visten bien? Tío. No te metas con mi novia, intervino el otro joven, tocando violentamente el hombro de José con un dedo. No vuelvas a tocarme, tío, amenazó el otro. La discusión empezaba a ser el tema principal en el videoclub. Un coro de gente miraba sin hacer nada al respecto. Sonia siguió provocando a José con una media sonrisa, sintiendo un placer al hacerlo. ¿Y qué vas a hacer conmigo? ¿Pegarme? ¿Secuestrarme? ¿Te acuerdas lo bien que nos lo pasábamos antes?, preguntó Sonia a José, tocándole en la entrepierna violentamente. Este apartó la mano, recordando la época que estuvo con ella. Fue como vivir una experiencia parecida a la de Estefanía, pero un poco más desagradable porque ella le obligaba a pagar 2 casas, una de ellas estaba en un viejo bloque que se caía a pedazos y estaba a punto de ser demolido para construir un nuevo centro comercial. Se hallaba en Coslada, cerca de la estación de cercanías. Para José era como una segunda vivienda dado que hacía ya tiempo que no pagaba y la podía usar para reposar en caso de emergencia. Pero vivía como un vagabundo al dormir en un sitio pobre, sin luz, sin agua. Pero eso a él no le importaba dado que solo iba allí en caso de urgencia y a descansar. No era para llevar visitas. En realidad su mente estaba en otra parte mientras Sonia le exigía cosas. La contempló durante un rato y luego pensó para sus adentros que se había quitado un peso de encima. En realidad ella y Estefanía podrían haber sido hermanas porque ambas tenían un carácter dominante y posesivo con él. Tienes que cerrar el depósito del agua del piso de Coslada, que yo no me acuerdo de dónde estaba y los obreros no lo encuentran, continuó ella, exigiendo cosas el jueves de esta semana, como muy tarde cortan el agua. Así que si puedes ir antes mejor, ¿vale?, ordenó Sonia mordiéndose las uñas. ¿Sabes una cosa, chata? Estoy harto de ti, de tus exigencias y del poco respeto que me tienes. ¿Quién te crees que soy? ¿Un títere? ¿Un tonto al cual puedes manejar a tu antojo? Perdona. No te he oído bien. Que yo sepa, he estado pagando yo los últimos meses mientras tú estabas en prisión, encerrado por pegar a esos chicos. ¿Y tú has estado robando de mi cuenta que me dejó mis padres, verdad?, preguntó José enarcando las cejas. Sí, ¿y qué? De algún sitio tenía que sacar el dinero. Claro, como es de los dos, reprochó él. Oye, tío, será mejor que te largues, insistió el hombre rubio, tocándole de nuevo. José le paró, retorciéndole la mano. El otro aulló.
Le soltó. El ambiente se caldeó cuando el hombre rubio se quitó las gafas y propuso a José que peleara. ¿En serio que quieres pelear contra mí?, repitió José, no sabiendo dónde se estaba metiendo el novio de Sonia. ¿Por qué no? Hubo un silencio de repente entre el público. La gente formó un gran círculo entre ellos. Ambos hombres se remangaron. El tipo rubio dejó el maletín en el suelo y se puso en el centro del redondel, frente a José. Este se quitó la camisa sudada, tirándola al suelo mientras el otro hacía lo mismo con su chaqueta. ¿De veras quieres pelear contra mí?, preguntó José, quedándose en camisa de tirantes. Su esbelto y fornido cuerpo asombraba al público. Era un tipo espigado que hacía mucho gimnasio para estar en forma y así poder seguir trabajando como carpintero. El hombre rubio se alisó el pelo. Su grueso cuerpo también tenía algún que otro músculo fortalecido, pero no tanto como los de José. El novio de Sonia pegó un grito en forma de guerra antes de atacar al carpintero. El otro se defendió, parando el golpe con una mano y atizándole otro. El abogado lo esquivó y contraatacó de nuevo dándole en la cintura. José se quejó un poco. Vamos cielo, tú puedes, animó Sonia a su chico. El abogado la miró y luego a José. El carpintero estaba incorporándose. Este pegó otro chillido de guerra antes de golpearle de nuevo. José lo esquivó y le metió un gancho en la gruesa tripa. Este último se cayó al suelo. Miró a su contrincante abrir los brazos y piernas sin parar. Pensó que le envidiaba por las tablas que se le marcaban en el torso. Dedujo que era un auténtico ligón con las mujeres y podría tener a cualquier chica a sus pies, pero no le conocía lo suficiente para saberlo. La mirada entre ellos era intensa, estaban en duelo por una mujer despreciativa, sobre todo con José. Aquella lucha era inútil. Ambos lo sabían y podían acabar ahora mismo ese espectáculo, pero Sonia acrecentó más a seguir, insultando a su novio. Venga, que nadie diga que no tienes huevos. El abogado la miró un poco sofocado y luego volvió a retar a José. El tipo rubio se levantó despacio del suelo enmoquetado y se puso en posición de ataque, crujiendo los puños. José le imitó y esperó a que él fuese a atacarle de nuevo. Este lo hizo, moviéndose lentamente. José se apartó y le pegó una patada en la espalda. El hombre rubio derrumbó una estantería, tirando todo lo que había encima. El público miraba, alucinando de la pelea. Fotos con el móvil, cuchicheos. José fue a ayudarle, pero al hacerlo, el otro se volvió y le pegó una patada en el rostro. El carpintero se quejó mientras caía hacia atrás. Se tocó la cara, un poco ensangrentado. José pensó para sus adentros mientras miraba a su oponente que ya le había cabreado. Toda la ira salió de él. Pegó un brinco y retrocedió a donde estaban antes peleando cuando vio al abogado dirigirse como una fiera a él. El tipo rubio fue a darle un gancho, pero falló. Oportunidad que José aprovechó y le pegó con un brazo extendido en su torso grueso. Le golpeó varias veces, oyendo los gritos de su oponente. Aquello parecía una película de peleas. José, al ver a su oponente boca abajo en el suelo, le cogió un brazo y abrió con fuerza la mano. Apretó un dedo para rompérselo mientras le sugería. «Paras». «Jódete», respondió el abogado. José se lo rompió. El chillido que pegó el abogado ocupó todo el sonido del videoclub. «Paras». El otro cogió fuerzas e impulsó su cuerpo hacia arriba, liberándose de José. Pegó un par de puñetazos en el rostro que el carpintero no pudo esquivar. Luego comenzó a patalearle cuando intentaba levantarse del suelo. José se quedó boca abajo. Con ambas manos y aunque le doliese una en concreto, el abogado le cogió de la camisa de tirantes sudada y le levantó durante un corto tiempo en el aire. Le lanzó contra otra estantería llena de películas, llevándose al suelo más de una. José, desconcertado por un momento, pensó en que esto se tenía que acabar. El hombre rubio se puso frente a él y José aprovechó para cogerle con sus piernas las suyas en modo pinza y tirarle al suelo. Cuando lo hizo, José se incorporó y pegó un puñetazo en el rostro del oponente, dejándole KO. El público y Sonia se quedaron asombrados al ver el resultado de la pelea. José se volvió a vestir de torso para arriba y cogió las dos películas que quería comprar.
Miró a Sonia mientras recuperaba el aliento y le dijo serio. Y tú, devuélveme el dinero que me has robado, ¿entendido? Y no hagas otro intento de consultar mi cuenta porque lo sabré, comentó señalando con el dedo. Asustados, los demás clientes se apartaron de él, dejándole el paso libre al mostrador. Cogió unas servilletas de la mesa redonda donde se hallaba el dependiente joven. Rondaría los 20 pocos, gafas de pasta gruesa, pelo rubio cuidado, camisa de manga corta blanca, encima de esta tenía un chándal gris puesto con la cremallera abrochada. José no recordaba aquella cara de facciones grandes y mirada inteligente. Podría haber sido un gran químico si hubiese querido, pero prefirió heredar el negocio familiar, o eso rememoraba José cuando le conoció por primera vez. No es que fuesen amigos ni nada por el estilo, pero era el único empleado joven y varón que había tras el mostrador y hablaba mucho con los clientes, demasiado. Este puso los DVD y la botella de agua encima del mostrador. El joven vendedor miró detrás del hombre y puso cara de descomposición, maldiciendo al cliente que tenía de frente. Pensó en qué le diría su padre cuando viese el videoclub patas arriba por una pelea que se había llevado a cabo. José dio un porrazo en la mesa al ver que el joven no le atendía. ¿Me dices cuánto es por favor?, pidió con una sonrisa. El vendedor cogió los DVD de Bruce Lee y los pasó por el lector para que le dijese el precio. Miró de nuevo a la tienda, maldiciendo a José por habérsela destrozado. Ya le conocía, a él y a Sonia. No les caía demasiado bien. No solo por haberle destrozado el local, sino porque no soportaba a las chicas que se hacían las mosquitas muertas y con aires de superioridad con novios gallitos. Así era José cuando estaba con la preciosa Sonia. El carpintero escuchó el precio de todo y le pagó en un billete de 5 euros. El otro le devolvió el cambio. Te pagaré lo que he roto, prometió José tras haberse limpiado el rostro manchado de sangre. Tiró la servilleta a una pequeña papelera que había a sus pies como si fuese un jugador de baloncesto. No hace falta, respondió el otro con expresión triste y rabioso mientras apretaba los dientes, queriendo pegar a José por lo que le había hecho, pero sabía que no dudaría ni un segundo, dado que era un tirillas sin mucha musculatura. José cogió la bolsa de plástico con las cosas que había comprado, dándose la vuelta para dirigirse a la salida del local. Se paró al lado de su contrincante, que aún seguía tumbado en el suelo, reponiéndose de la pelea. Sonia estaba al otro lado de José, asustada de cómo había acabado la lucha. Hazte un favor y líbrate de ese pedazo de mierda. Te chupará la sangre como una sanguijuela y luego te dejará tirado, aconsejó José al abogado mirando a Sonia, la joven que le había robado una parte de sus ahorros y no había impedido dicho combate. Lo siento por la pelea. José puso la palma en el aire, al lado del contrincante. El tipo rubio le correspondió con un agarre fuerte. Ambos contrincantes se perdonaron sin palabras, solo con un choque de manos. José se fue de la tienda pensando en que aquello no era la mejor manera de empezar su libertad. Mientras, Sonia abrazó con temor a su chico y este le correspondió con una mirada seria, queriendo acabar ya con esa relación.